este cimbronazo de Colo-Colo, la manera en que golpea la mesa el día de ayer, para mí ha hecho muy buen día, da la impresión de que no hay retorno en la situación de Juan Martín Lucero, e incluso si el jugador termina arrepintiéndose, ¿no? Buen día para ti. Buen día, Rodrigo, buen día, Felipe, a la gente que nos escucha. Fue drástico ayer Alfredo Stowin y José Daniel Morón, haciendo lo que mucha gente pedía, que salgan a hablar, que salgan a aclarar la situación de Juan Martín Lucero. Colo-Colo entregó su versión, nos falta una, nos falta la del futbolista o la del representante respecto a esto que está pasando, pero Colo-Colo deja en claro, vuelvo a insistir, desde su versión, de que acá no hay matices, de que el jugador tiene contrato vigente con Colo-Colo y que se está yendo a través de una irregularidad. Ayer durante la tarde yo conversaba con gente en Brasil, con más de una persona, y me decían que lo que estaba haciendo el elenco de Fortaleza era revisar el contrato, que no querían tener ningún tipo de duda ni correr riesgos legales. Todo indica que van a avanzar con el contrato igual, aunque ayer tarde me decían que esta traducción, porque hay dos situaciones, también en un tema que tiene tantos detalles, no es llegar y leer un contrato en español, o sea, tenían que traducirlo completo, palabra por palabra, al portugués, para poder tener clarificada esta situación de lo que pasa con el gato Lucero, que de momento Fortaleza sigue con la contratación, el jugador ya notificó, eso es un hecho, a Colo-Colo, de que no va a seguir en el club, que va a Brasil, que va a Fortaleza, inclusive desde la versión que entrega Colo-Colo, el futbolista habría dicho que está dispuesto a asumir cualquier consecuencia, cualquier multa que tenga que pagar posteriormente. Así es que Colo-Colo ya está en búsqueda de un reemplazante, Gustavo Quinteros ya está al tanto, el plantel también lo sabe, y están comenzando a barajar las alternativas para reemplazar al gato Lucero. Felipe, muy buen día para ti. Curioso esto, porque esto es algo singular. Yo en esto tiendo a creer, y reconozco lo que dice Edson, nos falta la versión de Lucero. Tiendo a creer que el contrato debe decir lo que planteó ayer Alfredo Stowin. Pero también esta cuestión de negociar con el jugador y pedirle que se arregle con el club es más vieja que el hilo negro. No es el mismo caso, no tiene los mismos matices, hay otra realidad, pero más o menos también lo que hace Colo-Colo con Venegas. No habla con Independiente y deja que Venegas se desvincule, pero que se desvincule. Colo-Colo no está pidiendo a Venegas que abandone Independiente, que se venga y que deje votado el contrato. No, Colo-Colo está actuando de otra manera en ese aspecto. Claramente, incluso está ofreciendo plata a Independiente para poder destrabar la situación. Algo que ayer, por lo menos, Stowin no dejó en claro que Fortaleza le haya hecho una oferta a Colo-Colo por el jugador. Creo que faltó esa parte, de repente, esa pregunta. No dejó claro cuando se especulaba que estaban ofreciendo $1,5 millones y todo eso por el jugador. Pero me parece que lo que hace el presidente de Colo-Colo está muy bien. Él dice, nuestra última palabra al respecto es que no tiene cláusula de salida y se acabó. Y golpea la mesa y deja también un mensaje claro que no puede venir cualquier jugador de afuera a hacer lo que quiera en el fútbol chileno. Si ese es el tema, yo no me imagino a Lucero, si era jugador de Vélez, de River, de Independiente, yéndose a la mala y pasándose a su club por donde quiera. O sea, yo creo que aquí hay que ser enfático en eso. Acá el fútbol chileno no solamente es Colo-Colo, es cualquier jugador que esté en el fútbol chileno, tiene que entender que aquí hay reglas que hay que respetar y que hay contratos que se tienen que hacer valer. Me parece que está bien que se golpee la mesa, que se vaya a guerra con Lucero si es necesario. El jugador va a poder seguir jugando porque la FIFA lo va a habilitar de manera temporal, después pueden llegar los castigos más adelante, pero hay que poner los puntos sobre la I de una vez por todas, que se sienta un precedente, porque si no, después cualquier jugador va a empezar a hacer este tipo de cosas, va a poder interpretar un contrato, y me parece que o sea, uno tiende a pensar, es cierto, que falta la parte de Lucero, pero si sale Morón y sale Stowin en conferencia de prensa a decir que el contrato no tiene cláusula de salida, yo creo que es muy difícil que el contrato tenga un ápice en el cual se pueda interpretar. En ese sentido, Blanco y Negro hizo un estudio en Derecho, que fue algo que también le envió a Fortaleza, para demostrar que estaban cayendo en una irregularidad. Y es una de las tantas situaciones que tiene que revisar el equipo brasileño. ¿Les parece? Escuchamos a Alfredo Stowin porque se fue majadero en la pregunta de si existe o no existe alguna cláusula respecto a esta situación. ¿Qué dijo el presidente de Blanco y Negro? Esta es la respuesta.
El contrato no tiene cláusula de salida en ningún momento del tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que por supuesto que vamos a tomar medidas contra todas aquellas personas que resulten responsables, como se dice en términos legales, y que estén involucrados en esto, porque esto lo consideramos una violación grave del contrato y que perjudica, por supuesto, el patrimonio tanto financiero como deportivo del club, de manera que tendremos el comportamiento más duro que sea posible con esta situación. Cuando Stowin dice contra todas las personas, en esta frase que se utiliza mucho cuando hay situaciones legales, tiene que ver con el Club Fortaleza, tiene que ver con el representante y también con el futbolista. Si Colo-Colo va a exigir castigos para el futbolista, es algo que se marcó durante la jornada. Entonces, todas estas personas o figuras legales son las que están entrando dentro de la denuncia que está haciendo Colo-Colo a la FIFA. Sí, yo creo que ahí Colo-Colo asume un camino largo, porque estas situaciones son mínimo un año, 11 meses. Lo del Burrito Ortega se demoró 11 meses en fallarse en el año 2003, pero yo creo que juega sobre seguro. Y también hay un aspecto relevante que lo decía Edson. Yo siento de que muchas veces hay jugadores que pueden o llegan a creer que están por encima de los contratos que firman. Pueden también tener la influencia o el influjo negativo de los representantes. Uno entiende también las ganas que puede tener Lucero de mejorar económicamente, de firmar un contrato bueno a los 31 años, pero perdón, yo creo que así como nosotros somos bien duros, en lo particular yo, con los empleadores cuando toman decisiones injustas con los trabajadores, muchas veces hay despidos sin las razones justificadas, ¿cierto? O mirando aspectos que no son de justicia. También me parece que acá hay una responsabilidad de los empleados, como lo dijo Martín Lucero, y creo que acá no ha actuado de buena fe, no ha sido bien asesorado, y está arriesgando su carrera a los 31 años. Yo creo que todavía no le toma el peso a la gravedad de este asunto. Solamente está mirando las 3-4 veces más de sueldo que le está ofreciendo Fortaleza a Felipe. Sí, son 3 veces más el sueldo que le está ofreciendo Fortaleza por 3 años. O sea, es una cifra bastante importante, obviamente, a sus 31 años. Le va a permitir asegurar un buen chanchito, como se dice en buen chileno, pero el tema va más allá de eso. O sea, no todo puede ser un asunto económico. De hecho, que Fortaleza... Por último, o sea, es que claro, Fortaleza todavía yo creo que está medio mareado con el tema, si ese es el tema. Le llevaron la historia y la compró. Claro, te están contando un cuento. Esto es como cuando tiene una polola y de repente la polola te dice, ¿sabes qué más, chao, terminamos? Y tú quedas ahí medio colgado, que es lo que pasa con Colo-Colo en este tema, y en este caso está yendo con un brasileño, la polola, así. Eso es lo peor, pero por último que te vengan a dar explicaciones, y eso es lo que uno espera. Quizás Fortaleza le va a hacer una oferta a Colo-Colo que le satisfaga al Club Popular. Eso es la otra opción que está quedando, que efectivamente negocien. Al final eso puede terminar sucediendo en algunos días más, pero no se ve fácil en este aspecto ahora. Ahora, Felipe, eso termina siendo un precedente, porque también le da el pie después a cualquier club que levante un jugador, que utilice la figura del permiso provisorio de la FIFA y después terminen negociando con una soga al cuello, es decir, sí. Acá se va a fijar un monto forzadamente, mayor o menor, pero me parece que termina siendo un mal precedente. Y ahí, tú lo mencionabas hace algún rato, no solo es Colo-Colo, es el fútbol chileno el que tiene que tener mucho cuidado ante este tipo de situaciones, por todo lo que puede generar. Ahora, también, ¿qué pasa? ¿Qué llega a pasar? De momento no se ha dado. Ayer Morón decía, no nos podemos poner a pensar en supuestos. Hoy la situación es que el jugador nos notificó que se va. ¿Qué llega a pasar si Fortaleza desiste de esta situación? Porque esto se supo el fin de semana. El lunes no fue feriado en Brasil. Lunes, martes, han tenido 2 días laborales donde han estado revisando esta situación y el futbolista no ha sido oficializado como refuerzo. ¿Qué llega a pasar si Fortaleza desiste? ¿En qué pie queda el jugador para volver a Colo-Colo? Porque ayer también lo marcaba. Ayer lo marcaba así que tiene contrato vigente con Colo-Colo. Pero no hay un finiquito de por medio. Claro, llegó la carta de renuncia solamente. No hay un finiquito firmado de por medio. Y eso es todo un tema, porque me parece que ni con la dirigencia, ni con los hinchas, tal vez con el plantel estas cosas se pueden resolver. Es fútbol y los jugadores tienden a solidarizar entre ellos. Veremos, porque también puede quedar algo cortada esa relación con el cuerpo técnico. Son muchas relaciones que hay que reconstruir en caso que se diera eso,
y me quedo con la sensación de lo que se dice ayer, de que el futbolista ya no es jugador de Colo-Colo y que Colo-Colo tampoco echaría pie atrás, que no está considerando el retorno, la vuelta de él. O sea, yo creo que ayer Colo-Colo salió a hablar justamente cuando llegó esta información más o menos oficial de parte del jugador. El resto eran puras conversaciones, eran temas más informales, pero cuando les llega, dijo Daniel Morón, el mail o la carta de renuncia, bueno, ahí ya armaron esta conferencia de prensa para oficializarlo y da la impresión que ya no tiene vuelta atrás del tema, o sea que sí o sí va a partir a Fortaleza por las buenas o por las malas. Tal cual. Sí, es verdad. Oye, hay palabras de Morón también, entiendo esto, ¿no? Claro, porque, a ver, una de las reacciones que más preocupa en el hincha y en el medio tiene que ver con en qué pie está Gustavo Quinteros. ¿Qué ha pasado? Desde Colo-Colo han transmitido tranquilidad de que el técnico habría dicho, chuta, lamentable, pero si pasó, hay que buscar a otro. Hay que buscar otro reemplazante. Ha conversado con Quinteros, están en la búsqueda ya de un jugador para reemplazar al Gato Lucero. ¿Qué dijo Morón? Esta es su respuesta. Sí, inmediatamente después que recibimos la carta o el correo, un mail de Juan Martín, comenzamos la búsqueda junto con Gustavo. Hemos estado ya plenamente codo a codo en estas horas que han pasado, ya en búsqueda. Ahí está, ya están en búsqueda. ¿Quién va a ser? Han circulado muchos nombres, me parece. Han llegado muchas carpetas, ¿no? Sí. Más allá, me imagino que sí, un montón. Sí, muchas, desde antes ya llegaban nombres, porque recordemos que Colo-Colo estaba buscando un segundo 9. Entonces, era una posición en la cual constantemente llamaban a Morón, en la cual constantemente a la gerencia general llegaban algún tipo de currículum, representantes que contactaban a la dirigencia para decir, este jugador está disponible. Hay un piso mínimo, que también se habló ayer en la conferencia. Y ahora, ¿cómo tasar, si habláramos en términos hipotecarios, cómo tasar ese piso mínimo? Para mí es complejo, porque es desde Juan Martín Lucero, un jugador con las mismas condiciones o mejor. Es el desde. Cuesta encontrar esa figura en el fútbol sudamericano. Totalmente. Por el promedio de gol que tuvo. Por el promedio de gol que tuvo el año pasado y que pueda venir a Chile. Es lo que está buscando Colo-Colo y es la tarea que tienen contra el tiempo. Recordemos que la pretemporada ayer completó su segundo día, hoy comienza el tercero y necesitan al jugador ya. Claro, y con una plata límite, supongo, porque no irán con el mismo $1.000.000, un poquito menos, que ya se lo gastaron con Lucero, que tenían para ese ítem. Y ahí, ayer hablábamos del polaco Fidriszewski, ¿cierto? Goleador del AUCA, que llevaba un promedio goleador interesante con 32 tantos en 60 partidos. ¿Se han sumado más nombres? ¿El nombre de Fidriszewski era un nombre más de representante o algo que convencía a Quintero? ¿Hay un as bajo la manga que tenía ahí el técnico? Mira, el nombre del polaco, que es más fácil decirlo, en su momento fue revisado. Fue un nombre que se tuvieron a conversar, a ver alternativa de si era viable o no era viable para llegar a Colo-Colo, y está ahí, dentro de las tantas carpetas. Ayer aparecía el nombre de un futbolista que está en Palmeiras actualmente. Estoy buscando el nombre aquí. La memoria me está jugando una mala pasada. Que aparece Merentiel, jugador que se encuentra hoy en el fútbol brasileño, que ha tenido un buen promedio de gol, Miguel Merentiel, y que sería una de las posibilidades de Colo-Colo. Pero insisto, esto se ha manejado con mucho sigilo, se ha manejado muy en secreto, y son nombres que comienzan a dar vuelta dentro del perfil. Me calza este nombre, pero como posibilidad concreta, no me atrevo a jugar una carta o decir este es el nombre que va a llegar a Colo-Colo. Sí, el problema es que Colo-Colo lleva un mes buscando un reemplazante para Costa y ahora tiene que salir a buscar un reemplazante de Lucero mucho más apurado de lo que estaba buscando el extremo. Es un tema muy complejo para Colo-Colo porque si uno compara el plantel 2022 con yo no sé el porcentaje, tendría que sacar la cuenta, pero fácil se le fue el 70% de los goles con Costa. Y hombres clave, Solari. hombres clave. Por eso, con Solari, que era goleador de ese equipo, Suazo incluso, bueno, qué decir Lucero, hasta Saldivia metió goles el año pasado, Carlos Villanueva metió un par de goles, o sea,
de verdad que si uno saca la cuenta, me voy a dar el trabajo más rato para hacer una nota en Red Bull, de cuántos goles se le fueron a Colo-Colo. Yo creo que debe rondar el 70%. Entre Costa y Lucero mucho. Entre Costa y Lucero, claro, por la titularidad, además, son muchos los goles que terminan. Hay casi 40 goles. Casi 40 goles entre los dos, sí. Es bastante. Entonces ahí Colo-Colo está sin gol. ¿Quién metía goles? Oroz metió 2, 3, Volados otros 2, 3, y para de contar. El resto, bueno, Leo Gil también. Pavés, que llegó al gol. Pavés metió otro par. Ya vamos a hablar de él. Llegamos a 10 goles con suerte. Claro, del actual plantel llegaremos a 10, 15 goles en la temporada pasada, entonces no es mucho, y ahí hay un déficit muy importante que Gustavo Quintero seguramente debe estar intentando resolver de manera apresurada. Ayer se le preguntó a Alfredo Stowin si Colo-Colo estaba despotenciado, y la respuesta de él es no estamos despotenciados. Terminó diciendo que han llegado 4 jugadores de gran calidad y sumaba un quinto, porque decía, llegó Fernando de Paul, llegó Ramiro González, llegó Matías Moya, me está faltando uno de los refuerzos que llegó a Colo-Colo. Eric Bimber, están los 4, y además sumaba a Felipe Yáñez, un joven que decía que le fue muy bien en la temporada pasada en Coquimbo Unido, y sumaba 5. Y de ahí dice que el plantel no está cerrado, que ahí me parece que ahí aterriza un poco más la lógica, y que van a llegar otros jugadores que el colocolino esté tranquilo, porque van a tener un plantel igual o mejor que el de la temporada pasada. O sea, ahora, hoy por hoy Colo-Colo está muy despotenciado. Ahora, esas palabras, claro, son absolutamente tiradas de las mechas en buen chileno, porque, o sea, llega un arquero reserva, llega un lateral con 8 meses sin fútbol, llega un central que también viene con dudas sobre su lesión. Matías Moya, el único que tuvo un poco más de regularidad, el juvenil por izquierda tampoco creo que sea un jugador que vaya a ser tan preponderante en este inicio de campeonato. Entonces, claro, puede no estar despotenciado, pero es un tema potencial. Habrá que esperar qué es lo que trae Colo-Colo, que espera contratar a Venegas, un par de jugadores más con los cupos de extranjeros, pero hoy por hoy Colo-Colo no es ni la sombra de lo que empezó el 2022. Ya, ayer dice Venegas tendría que llegar, como que también ya comienza a asegurar que Venegas va a llegar, que es un tema que lo venimos escuchando hace bastante rato y que tendría que llegar en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa. Hoy están estas famosas comisiones de fútbol que realiza Colo-Colo con todo el directorio. ¿Pasa, de hecho? No, increíble. Una por semana al menos. Oye, una por semana. La reuniones más improductivas de la vida. Se han pasado en reuniones y llegan a cuentagota los jugadores. Hoy a las 12 tienen que seguir, no vamos a decir determinando, sino seguir teniendo reuniones, que termina siendo un poco la lógica para ir viendo qué es lo que va a pasar con el futuro de Colo-Colo. De los jugadores que mencionabas, no sé si alguno da para titular, inclusive sumando lo de Venegas, que lo de Venegas se supone que no es tampoco el delantero titular, salvo que cambie la forma de jugar Gustavo Quintero. Entonces ahí es donde uno pone en la balanza y dice, y creo que le cayó como salvavidas inclusive, mira lo que estoy diciendo, dentro de la debacle que genera la partida de Lucero, un cierto salvavidas blanco y negro, porque hoy estamos hablando de esta situación, pero no estamos hablando de que van 2 días de pretemporada, comienza el tercero en minutos, y Colo-Colo no sumó los refuerzos. O sea, si el lateral derecho no está, si el extremo por izquierda no está, y el segundo delantero no está. O sea, hoy lo que tendríamos que estar analizando es el tardío y mal mercado de pases de Colo-Colo. Y estamos hablando del Gato Lucero, que de cierta manera es como todos decimos, no, acá hay una irregularidad, acá hay un problema, en esta no tiene responsabilidad blanco y negro, apuntamos hacia el jugador, apuntamos hacia el representante, y es la noticia del momento. Pero si sacamos eso, hay un tema de fondo importante, y que los plazos, la gestión, la búsqueda de refuerzo, inclusive la consolidación de partidos amistosos para esta temporada, ha sido pésima. Sí, es cierto, yo creo que Colo-Colo ha tenido un mal mercado, hay muchas cosas que revisar, no hay que ser autocomplaciente tampoco, porque hay otros clubes que lo han hecho mejor. Hay que ver también y analizar la gestión de Alfredo Stowin, que ya va a completar 1 año, y para mí tampoco ha sido buena, no ha entregado muchas luces, y también sincerar las expectativas. A mí lo que más me llama la atención, Felipe, ya vamos a entrar también, Edson, con lo de Esteban Pavé, es la tranquilidad de Quintero. O sea, el Quintero modelo 2020, el Quintero modelo 2021, e incluso te digo, 2022, se iba de Colo-Colo, y hoy día con un plantel que es inferior al del año pasado,
hasta el minuto, porque no podemos asegurar nada. Se ve muy tranquilo y la verdad es que el hincha no está tranquilo. Sí, Gustavo Quintero habló cuando volvió a Chile la semana pasada y es verdad, se le vio calmado, dijo todavía estamos buscando sin apuro porque queremos traer algo importante para la Copa Libertadores. Bueno, ahora tienen que traer 2 jugadores importantes tras la salida de Lucero, pero claro, se le fueron 2 armas importantes por las orillas y eso no hay que dejarlo pasar. Eric Wimberg no tiene la pasada que terminó mostrando Gabriel Suazo por la derecha. Los jóvenes tendrán que empezar a trabajar lo que hacía el Torto Paso. Y en delantera, si uno compara la de la Copa Libertadores pasada, no está ni Solari, ni Costa, ni Lucero. O sea, se le fueron los 3, más los 2 laterales, o sea, la mitad del equipo está afuera. Y Quinteros tiene que tener claro eso. Es cierto que quizás confía mucho en el modelo de juego que viene trabajándose ya 2 años en Colo-Colo, que los jugadores lo conocen bastante bien, que las piezas tienen que acoplarse a eso, y es como el gran sustento de este Colo-Colo, que eso ya no lo tiene que volver a buscar. La mecanización en cierto aspecto la debería tener. Habrá que ver si los nuevos intérpretes se acomodan a eso, si el plantel que estaba sigue rindiendo a ese nivel, porque no es fácil ir a presionar arriba, no es fácil jugar a la ofensiva y ese chip lo tienen que incorporar los nuevos jugadores. Creo que eso es lo único que a Quintero lo puede tener más o menos tranquilo, pero los jugadores son lo más importante en la cancha, más allá de lo que el técnico quiera transmitir, y ahí está totalmente al dedo de Colo-Colo y eso hay que dejarlo en claro, más allá del tema de Lucero, como lo decía Edson. Dos cosas. El día que llegó Gustavo Quinteros, desde Blanco y Negro me dicen que él sabía la situación de Lucero, que ya lo sabía y que había dicho, bueno, hay que buscar un reemplazante. ¿Habrá sido ese el motivo del viaje de Gustavo Quinteros? Recordemos que Gustavo Quinteros iba a sumar el día 12 en Argentina y vino a Chile de manera sorpresiva. ¿Habrá sido ese el motivo? Puede ser, y yo vuelvo a marcar lo de la temporada pasada de los partidos amistosos. Recuerdan que a Lucero le costó al principio y hablábamos de que era interesante en los movimientos, pero que no lograba convertir goles. No pasó en los partidos amistosos, que no fueron pocos los de Colo-Colo la temporada pasada, no pasó en la Supercopa y llega recién en el primer partido del Campeonato Nacional. Después, ¿por qué destaco esto? Llega en el primer partido del Campeonato Nacional y de ahí no para. De ahí uno dice, llegó el jugador que necesitaba Colo-Colo. Pero este año, Colo-Colo no tiene partido amistoso. Si el que tiene pactado es con Racing, a puerta cerrada, y no hay más. ¿Con qué va a llegar? Probablemente va a ser otro a puerta cerrada, pero es distinto un partido con público, con presión, con un rival y con 45 minutos por lado, un partido normal. ¿Cuál es el partido que va a jugar Colo-Colo esta temporada? ¿Dónde va a tener esa adaptación para los jugadores? Hoy no están los jugadores, hoy no está ese tipo de partido y creo que es algo que también debe preocupar. Es grave. Yo creo que lo ha hecho mal Colo-Colo y esto lo puede terminar pagando durante el desarrollo de la Copa Libertadores. Por supuesto que en el torneo no hay que ser muy vivo para darse cuenta que la Católica se ha reforzado a un nivel superior dentro del panorama que tiene nuestro balompié y que la U está haciendo lo propio. Si acá Colo-Colo está quedando atrás y de manera peligrosa y con mucha inacción y con una sensación más encima de poca autocrítica, porque hay una cuestión que a mí ayer verdaderamente me sorprendió, que fue cuando responde esto en relación a si el plantel se ha despotenciado y dijo que no. O sea, yo creo que un presidente lo primero que tiene que hacer es tener un sentido de la realidad y no negar la evidencia. O sea, él puede tener muchas voluntades y ganas de que no, pero la realidad te marca que sí, que tenías 40 goles que hoy día no. Y si él no es capaz de darse cuenta de eso, creo que el futuro no es muy halagüeño, Edson. Sí, claro, eso es algo que bien lo comentaba Felipe recién respecto a las declaraciones de Alfredo Stowin, y algo que me parece que hay que acelerar, y estas reuniones de la Comisión Fútbol tienen que comenzar a ser resolutivas. Hoy Colo-Colo tiene que presentar plantel, y el futbolista tiene que llegar a Argentina, sumarse y empezar a trabajar. Creo que eso es primordial. ¿Qué va a pasar con Esteban Pávez? Porque también ya de hace algunos días, algunas semanas, lo dijo Cristian Alvarado, primero ayer lo ratificaba Cristian Ávila Soto, respecto a esta situación de una oferta que no ha llegado, pero que tiene que llegar a Colo-Colo desde Malasia por el futbolista. Y que hay una cláusula desde Colo-Colo o desde Blanco y Negro, no han dicho cuál es el monto de la cláusula, pero si el jugador está dispuesto a partir, si el club está dispuesto a pagar esa cláusula, el Colo-Colo no tendría nada que hacer. ¿Qué irá a pasar? Todo un misterio. Hay que recordar que Esteban Pavés tiene contrato vigente por el 2023
en 6 meses puede negociar como jugador libre, pero también muchas veces estas situaciones se utilizan para mejorar las condiciones y que puede ser el momento de renovar y acelerar esta situación en un tema que Colo-Colo ha estado al debe también en el último tiempo. Es en qué momento, cuándo se realizan las renovaciones. Suma una preocupación Gustavo Quintero, porque públicamente se ha dicho que va a llegar una oferta por un futbolista que está trabajando en el plantel y que no es cualquier futbolista. Hoy es el capitán de Colo-Colo además. Es verdad. Bueno, es verdad. Se te va otro titular y ahí ya sería... Ya, es para cerrar el negocio. Claro. Pero puede pasar, si a Colo-Colo le está pasando todo. Y cuando te pasa todo, tú tienes que también hacer una revisión interna. Si acá las cosas, y lo hemos mencionado, no se han hecho bien. O sea, te madrugan 2 jugadores con los cuales tenía acuerdo de palabra. A Opaso había que firmarlo a mitad del semestre anterior. En el caso, por ejemplo, de la situación de Lucero, Colo-Colo lo hizo bien, pagó dentro del plazo, pero lo podría haber resuelto antes también. Y a lo mejor también tendría otra realidad el día de hoy. Lo de Costa, exactamente igual. ¿Le echo un palito más a la fogata? Porque este es un incendio. Ya. Le echo un palito más a la fogata, que el mercado termina el 31 de enero, el mercado donde podrían ir algunos futbolistas de Colo-Colo, el 31 de enero. Sabemos que no son muchos los que están siendo sondeados, pero a mí me dicen que a Brian Cortés lo están siguiendo y que cerca de la finalización del mercado podría llegar algún tipo de oferta también. Entonces, es de los exportables. Sí. Ahí Colo-Colo por lo menos se cubrió con un arquero experimentado como De Paul, y en ese caso yo creo que ahí no habría nada que hacer más que ir a buscar otro arquero si es que no quieren dejar al joven Villanueva en ese puesto. Pero ahí yo creo que Colo-Colo ya por lo menos se reforzó. Algo bueno hicieron en este mercado trayendo a De Paul por lo mismo, porque se imaginaban que eso puede pasar. Tienen que ser más vivos. El mercado es de zorro, no es de gente que actúa con bonomía. El mercado es cruel, es sanguinario y es para los vivos. Y acá Colo-Colo ha pecado de leso, en buen chileno. Pero lo que dice Felipe es importante, y acá tiene que ver con la composición y con la forma que se trabaja muchas veces en el fútbol chileno, y en particular en Colo-Colo, que uno espera sea un club que esté a la vanguardia. A mí me encanta, el otro día conversábamos con este muchacho de Curicó con Felipe, respecto al scouting, cómo se realiza. Y una de las labores que tienen las áreas de scouting, que son amplias a nivel mundial, justamente tiene que ver con anticiparse a situaciones. Que se va un jugador y al día siguiente y ya tienen al reemplazante. Hoy Colo-Colo, ¿qué podía prever? Porque una oferta te puede llegar en cualquier momento y te puede sorprender, pero que una oferta por Brian Cortés te llegue, y ahí es donde Felipe dice, bien, tomaron la posibilidad y tienen el reemplazante en Fernando De Paul. ¿Quién más podía tener una oferta en Colo-Colo? Todos los que finalizaban contrato. Es algo que tenían que tener más que visto y no confiarse, y si alguno no renovaba, tener en la carpeta 5 o 6 reemplazantes y listo. Pasaban 2 días y tú abrochabas el acuerdo porque ya habías consultado su situación, etcétera. Y de ahí el goleador de tu equipo. Si uno, cuando trabaja con seriedad, cuando estos jugadores están vistos, como se tendría que trabajar en el mundo ideal, que sabemos que acá estamos muy lejos, es que inclusive se anticipa quién va a ser el jugador que se va a ir. Porque eso tiene mucho sentido. Se anticipa quién es el jugador que va a ir bajando su curva de rendimiento por un tema de edad. También se anticipa. Creo que acá se trabaja sobre la marcha y ese es un gran problema.